Bienvenidos a tu programa Más Salud con tu Hospital de Utrera. Hoy hablaremos de la rehabilitación física. Nos acompañan los médicos especialistas en rehabilitación física, que conforman la unidad del aparato locomotor de nuestro Hospital de Utrera. Nos acompañarán el doctor Mateo Moreno, la doctora Estefanía Vallejo y damos un recuerdo a nuestra doctora Ana Fernández, que por tema de espacio no pueden estar los tres compañeros. Trataremos temas como el dolor de rodilla, el dolor de espalda, qué se opera aquí en Utrera, qué no se opera. El síndrome del túnel carpiano son patologías, enfermedades muy frecuentes en la población. Por lo tanto, no se pierdan el programa de hoy. Muy bien, pues tenemos a dos compañeros especialistas en rehabilitación física y nos queda una compañera, primero de todo saludarla, Ana Fernández, que no cabemos por cupos dentro de este local, ¿no? A mi derecha tengo a Mateo Moreno y a mi izquierda a Estefanía Vallejo. Mateo, antes de nada, para que te conocen, pues llevamos muchos años aquí, de hecho, fuiste de los primeros médicos que al inaugurarse el Hospital de Alta Resolución de Utrera, ¿no? Sí, es cierto, aquí fuimos de los primeros, efectivamente, sobre todo, bueno, ya en 2006, hace ya bastante tiempo, fuimos bastantes compañeros y efectivamente fui de los primeros, exactamente. Cuéntame, Mateo, tu formación, ¿dónde te formaste como rehabilitador, etcétera? Sí, bueno, yo lo que es digamos, la especialidad, ¿no?, por lo que es el MIR y tal, lo hice en Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves, allí en trauma en Granada. Y bueno, allí hice la especialidad, que son los 4 años, y bueno, luego estuve trabajando una época en Almería y fue ya cuando me vine aquí a Utrera, que es donde llevo. ¿En el Hospital de Poniente? En Poniente, correcto, exactamente, que es otro tipo de agencia exactamente de Poniente, y bueno, pues ya... ¿2006 aquí? Efectivamente, de 2006 aquí, correcto. Y Estefanía, cuéntanos tu experiencia, ¿dónde te formaste en rehabilitación y tu experiencia laboral? Yo me formé en Zaragoza, en el Hospital Clínico Lozano Bleza, y el último año de la especialidad me formé también parte de ese año en el Hospital Virgen del Rocío, en la unidad de lesionados medulares, traumatismo craneoencefálico y rehabilitación infantil. Estuve ese último año. Una vez terminada la especialidad, pues empecé a trabajar aquí en nuestro hospital. Muy bien. Oye, Mateo, la población utrerana es importante que sepa la implicación enorme que tienes con Utrera, porque Mateo, tú tienes tu plaza en propiedad aquí en Utrera, pero también tienes plaza en propiedad en el SAS, y sin embargo, estás aquí en Utrera. Sí, bueno, la verdad es que, pues, sinceramente me siento muy cómodo, ¿no?, en este hospital, y desde el principio, pues, tanto por lo que es digamos, el hospital en sí, lo que es la dirección, como por lo que es la población de Utrera, pues realmente me siento, digamos, bastante, digamos, utrerano, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, bueno, pues una vez estando aquí, ¿no?, efectivamente, bueno, con la oposición esta del SAI y tal, efectivamente, pues tengo lo que es plaza en Sevilla, lo que pasa, bueno, pedí digamos, lo que sería, sí, efectivamente, lo que sería una comisión. Por incompatibilidad, bueno, claro. Efectivamente, y entonces, bueno, pues desarrollo aquí mi actividad y bueno, y la verdad muy contento y espero estar mucho tiempo aquí tenemos con todos vosotros. Un rehabilitador encantado con Utrera y medio utrerano, pero Estefanía, tus raíces también son utreranas, más raíces bien enraigadas, ¿no? Sí, aunque hice la especialidad un poco lejos, en Zaragoza, pues pude volver al terminar la especialidad a retomar mis raíces, que vienen de parte de mi abuelo, Emilio Caraballo, un sanitario muy conocido aquí en Utrera y querido por casi todos los utreranos, ¿no? Todos tienen una historia, todos tienen algo que contar de Emilio Caraballo, así lo veo yo en la consulta casi diariamente. Y me inculcó también mucho el tema de la rehabilitación, porque mi abuelo trabajó muchos años con el doctor Pérez Castilla, el primer catedrático en rehabilitación, uno de los primeros de España en el Hospital Macarena, y mi abuelo era su mano derecha. Y bueno, pues desde ahí, pues gracias al esfuerzo, su capacidad, pues en Utrera es muy querido, sigue siendo muy querido, y bueno, y aquí estoy yo para intentar acercarme un poquito a él y a intentar estar un poquito, pues, cumpliendo lo que él dejó aquí en Utrera. Bueno, y Ana Fernández,
La tercera rehabilitadora también es encantadora y también se siente medio utrerana, ¿no? Entonces, vaya equipo de concienciado con la población utrerana, muy bien. Sí, sí. Mateo, a ver, tú eres el coordinador no solamente de rehabilitación, sino del servicio, la unidad de aparato locomotor. Cuéntanos. Sí, bueno, efectivamente aquí lo que, digamos, se estableció fue una unidad, ¿no?, de aparato locomotor, en la que, digamos, se atiende sobre todo a la patología, digamos, de lo que es el músculo esquelético, ¿no?, de nuestro aparato de locomoción. En ese sentido estamos formados por lo que serían médicos especialistas en rehabilitación, como has comentado bien Estefanía, Ana y yo. Luego están los médicos especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, que en concreto son hay otras personas, tanto, bueno, sí, haremos otro programa con los traumatólogos para ellos, y lo que son los fisioterapeutas, ¿no? Decir también que, bueno, aquí en concreto en la sala de hospital hay 3 fisioterapeutas, y en atención en primaria hay otros 2 fisioterapeutas que tratan otro tipo de patología. Es decir, que también actuáis en atención primaria. Sí, efectivamente, intentamos, evidentemente, lo que intentamos es tener una unidad y una continuidad en la asistencia, lógicamente. El médico de familia, como en la primera entrada tenemos bastante contacto con él, en derivarnos los pacientes que precisen de una atención por nuestra especialidad, y una vez que establecemos diagnósticos y pautas terapéuticas, pues una de los tratamientos de fisioterapia se realizan allí en la sala de primaria. Concretamente, sobre todo lo que son las algias vertebrales, algún tipo de patología que a lo mejor no son tan complejas. Bueno, algias vertebrales son dolores de espalda. Exactamente, correcto, efectivamente, dolores de espalda. Para que nos entiendan toda la población, correcto, ¿no? Es decir, que hay una continuidad desde que atención primaria os deriva a vosotros pacientes, diagnosticáis, empezáis el tratamiento y luego continuáis la atención sanitaria yendo vosotros y un equipo también de fisioterapia a atención primaria. Sí, correcto, efectivamente, bueno. Es más, incluso ahí lo que es, digamos, la figura que se llama la consultoría, ¿no? Ese día que se va allí a la consulta, pues también se propone, preguntas. Es muy importante porque así tiene una, digamos, bueno, pues una atención, digamos, muy personalizada, que al fin y al cabo de lo que se trata, bueno, para tener la mejor atención al paciente. Yo por eso felicito, porque el cerrar el círculo con atención primaria, atención hospitalaria es fundamental. Os felicito, sí, Mateo. Correcto, el paciente es el paciente y él no tiene que entenderle si estamos Estupendo. En primaria o en especialización. Esa continuidad asistencial, como has dicho, es fundamental. Eso, Estefanía, eso me parece a mí puntero, yo ni lo conocía. Eso creo además que va acorde con que hayáis sido acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Después de un gran trabajo que hicimos durante un año y pico, estuvimos trabajando entre el 2010 y 2011, pues en el 2012 la Agencia de Calidad nos acreditó como unidad de aparato locomotor. Y la verdad que muy contentos, y una de las pocas unidades también que están acreditadas, es decir, es unos estándares de calidad que vosotros cumplís todos esos estándares de calidad de Andalucía, no de Utrera, sino de Andalucía. Os ponen, de Andalucía. ¿Y lo habéis cumplido? Lo hemos cumplido y seguimos cumpliendo y revisando constantemente para que se mantengan, mejorar, obviamente, y lo que se pueda mejorar, pues obviamente se intenta mejorar. Pues mi felicitación a todo el equipo, ¿no? Rehabilitación, traumatología, fisioterapia, mi felicitación. Mateo, cuéntanos, que la población de Utrera conozca la cartera de servicio de vuestra unidad de aparato locomotor, la cartera de servicio. Sí, efectivamente. Bueno, decir que tratamos prácticamente incluso casi un 80%, ¿no?, de la 80-90% de la patología de lo que es el aparato locomotor. Quien no le duele la espalda, quien una rodilla, un hombro, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de protocolos con atención primaria que nos derivan dependiendo de las patologías. En principio, la puerta de entrada, en principio, es lo que nosotros, como médicos especialistas en rehabilitación, y establecemos un diagnóstico, ya sea con unas pruebas, digamos, necesarias y tal. Y en ese sentido, depende de lo que precise, entonces, digamos, hacemos un plan terapéutico y una atención. Que requiere, por ejemplo, una cirugía, es una fractura y requiere una atención por el traumatólogo, pues en ese sentido se hace una derivación a ello. ¿Vosotros los mandáis al traumatólogo? Correcto, efectivamente. Que bueno, hay ocasiones en las que incluso si la indicación es muy clara, se hace la derivación directa de atención primaria, por ejemplo, que tiene sospecha una rotura de menisco y tal,
pues directamente se deriva al cirujano de trauma. Que por otro tal necesita una atención, por ejemplo, de fisioterapia, por ejemplo, un hombro que esté congelado, que no se mueva, lo derivaríamos a fisioterapia. Que, por ejemplo, hay algún tipo de patología, como he dicho, el 80-90% lo tratamos aquí, que ese tratamiento es tan específico que solo se dispone en el Hospital Virgen del Rocío, por ejemplo, una hernia de disco, por ejemplo, lumbar, que lo que es cirugía de columna no se desarrolla en este hospital, pues entonces lo derivaríamos a la unidad correspondiente del Rocío. Vale, sí, también preguntaremos, cuando tengamos el programa con traumatología, preguntaremos qué operan ellos aquí en el Hospital de Alta Resolución de Utrera. Sí, o qué no realmente operan. ellos operan. Ha comentado Mateo algo sobre columna y en tu currículum hablaste antes que estaba más especializado en columna. Pues vamos a poner ese ejemplo, Estefanía. A un utrerano, y quien dice utrerano dice la comarca, ¿no? Coronil, Los Molares, el Palmar de Troya, etcétera, ¿no? Guadalema. A un utrerano le duele la espalda mucho. A ver, ¿cómo es la vía? Primero va a su médico de cabecera y cuéntanos, Estefanía, cómo es esa vía. Bueno, eso es lo primero, ¿no? En el dolor de espalda en general, pues lo primero es la atención primaria. Desde atención primaria se intenta valorar qué tipo de dolor tiene e intentar hacer un diagnóstico, que en muchas ocasiones desde primera hora pues no se puede hacer, ¿no? Lo primero es tratar al paciente, intentar aliviar su dolencia, intentar ver de dónde viene ese dolor. Vale. Obviamente cuando se escapa un poco de la mano del médico de cabecera porque está limitada en cuanto a los posibles tratamientos, a los posibles diagnósticos que él puede hacer, pues nos los deriva al médico rehabilitador. Siempre y cuando, como ha dicho mi compañero, no haya un claro diagnóstico que sea quirúrgico, que entonces haya que derivarlo el mismo médico de cabecera directamente pues a nuestros compañeros los cirujanos, ¿vale? En ese caso pues lo derivarían directamente. Si no, pues siempre al médico rehabilitador. El médico rehabilitador se encarga de hacer una exploración al paciente completa, sus pruebas diagnósticas, complementarlas con alguna otra que tenga de forma más específica y llegar a un diagnóstico que nos puede decir efectivamente qué tipo de tratamiento más específico va a necesitar ese paciente, ¿eh? Puede ser un tratamiento con analgésicos vía oral, acompañados de tratamiento de fisioterapia, ¿vale? Intentando recuperar a ese paciente de esa dolencia o esa patología que tiene. Si llegamos a un diagnóstico nosotros de que es quirúrgico, pues directamente pues nosotros derivamos a ese paciente a la unidad de cirugía del Hospital Virgen de Rocío. Claro, porque es donde... si es quirúrgica tiene que ir a Virgen de Rocío. Exactamente. Y como patologías quirúrgicas, bueno, pues hay un sinfín de patologías que, bueno, que ya nosotros sobre todo lo que más la población entiende es la hernia de disco, ¿no? Sí, la hernia de disco, hombre, no todas las hernias de disco son quirúrgicas. ¿Qué es una hernia de disco, doctora Vallejo? Es la extrusión o la salida de parte o material del disco intervertebral, y lo que hace es obstaculizar, pues, las estructuras que están alrededor de esa columna, desde las raíces nerviosas, pues el canal medular, bueno, pues nos da ciertas sintomatologías al paciente en el cual podemos sospechar de que efectivamente se trata de una hernia. Como te he dicho, no todas las hernias son quirúrgicas, no todas se operan, y eso intentamos también transmitirle al paciente, que muchas veces vienen con la idea, tengo una hernia, me tengo que operar. Importante. No, alto. Importante. Hay que hablarlo. Tenemos las vértebras y en medio está el disco que sirve de amortiguación, etcétera, de protección de esa unidad vertebral. Eso está todo bastante pegado por ligamentos, tendones, y etcétera. Si se sale, claro, puede producir pues una obstrucción o una compresión a nivel de las estructuras de alrededor, ¿vale? Y bueno, y ahí se trata de intentar pues tratar al paciente de la forma más adecuada para que su dolencia pues no le dificulte en su calidad de vida, en sus actividades cotidianas, y que el paciente pues muy se bien. mantenga. Entonces ya me está quedando bastante claro que vosotros, la especialidad de rehabilitación, sois el eje central de la unidad de aparato locomotor, y luego vosotros centralizáis salvo determinados casos de fracturas, que está claro que tiene que ir al traumatólogo, ¿no? Si alguien se parte una pierna o un brazo, me imagino que directamente de urgencia lo mandarán a traumatología. Claro, efectivamente. Muchas veces lo que se intenta es aportar, digamos, el valor añadido de cada especialidad
y a ser posible en el menor tiempo posible y evitando digamos, tiempo. También tendremos un programa con enfermería, en donde veréis la importancia de la enfermería en el hospital de alta resolución, porque esa alta resolución, ese acto único, no solamente lo hacemos todas las especialidades. Hombre, vuestra especialidad quizás haya pruebas que haya que mandar a si hay que pedir una resonancia habrá que mandarlo a otro hospital, ¿no? Vale. ¿No? Pero a la hora también del manejo de las fracturas, ya lo comentaremos con enfermería, la enfermera pone los yesos, y con traumatología pone los yesos en el mismo momento, ¿no? Eso es un auténtico lujo. La enfermería realmente es bueno, una parte esencial, ¿no? Evidentemente en nuestro dentro de ese equipo de aparato locomotor podemos meter también a incluso enfermería. Si me apura, incluso la enfermería de enlace, ¿no? Que también es importante incluso en primaria, que también tenemos mucho contacto con ellos. En aquellos pacientes, por ejemplo, que por algún tipo de discapacidad relevante, requiere incluso hacer algo de algún fisioterapeuta que requiere una ayuda al cuidador, ¿no? En ese sentido se hace unas indicaciones y la enfermedad de enlace pues actúa como de, digamos, de nexo de comunicación. Hay otra patología, hay otra enfermedad muy frecuente en la población, Mateo, que es el dolor de rodilla. El dolor de rodilla. Hemos hablado del dolor de espalda, ¿no? Una de las patologías más frecuentes. Entonces hemos dicho que medicina de familia empieza a estudiarlo, empieza a tratarlo, empieza a intentar diagnosticarlo, y si se le escapa de la mano o es más importante de lo que parece, ya os lo manda a vosotros, a rehabilitación. Hay que tener, es importante que si le duele la espalda no lo mandan directamente al traumatólogo, lo mandan al equipo de aparato locomotor donde vosotros sois el eje. Y ya vosotros completáis el diagnóstico y mandáis a uno o a otro según tal. Vale, rodilla. Me duele la rodilla, ¿vale? Me duele la rodilla, puede ser de hace un día o de hace un mes. ¿Cómo se maneja eso en Utrera, Mateo? Claro, a grandes rasgos, lógicamente, pueden ser 20 enfermedades. Básicamente, sobre todo, tenemos dos vías. Si la lesión es de origen traumático, es decir, un golpe, una caída, una torcedura, ¿no? O por bien es un dolor articular de tiempo, que puede ser, por ejemplo, un tema degenerativo, de una artrosis. Un desgaste, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, en primer lugar, bueno, pues el médico de familia, pues, digamos, hace una exploración, normalmente solicita una radiografía. Si no, se puede solicitar en acto único aquí en el hospital y, bueno, definimos el problema. Si ese problema solamente requiere un tratamiento que sea conservador, por ejemplo, esa medicación, al tipo de inmovilización con alguna ortesis, o sea, por ejemplo, una rodillera, rodillera especial, o fisioterapia, en ese sentido, pues el manejo conservador normalmente lo llevamos a cabo nosotros. Si por bien por contrario, por ejemplo, es una lesión traumática, por ejemplo, una rotura meniscal, que está provocando un bloqueo de rodilla, que no mejora pese a medidas conservadoras, entonces la indicación sería quirúrgica. En ese caso, pues ya digamos, la persona adecuada para tratarlo sería el cirujano ortopédico o traumatología. Nuestros traumatólogos, vale, que ya en el programa de traumatología veremos, pero la rodilla, el tema de menisco al menos sí se opera aquí. Sí, realmente aquí la cirugía mayor ambulatoria que se hace aquí tiene una amplia cartera, se operan bastantes patologías. Son punteros en algunas cosas que ya lo trataremos con nuestros compañeros. En artroscopia, rodilla, hombro, y realmente se operan bastante. También realizamos las infiltraciones intraarticulares en nuestras consultas, los médicos rehabilitadores. O sea, vosotros infiltráis en la propia consulta. En un proceso degenerativo, por ejemplo, que no es quirúrgico al 100%, pues tenemos varios tratamientos, inclusive la infiltración, ¿no? Ya sea con antiinflamatorios, con trigón, o el tratamiento con viscosuplementación de ácido hialurónico, que es un escaloncito más para poder intentar paliar el dolor del paciente. Controlar dolor, lo primero inyectando dentro de la articulación, antiinflamatorios, y ahí incluso se puede inyectar ácido hialurónico, que es un escalón más en ese tratamiento. ¿Y lo infiltráis vosotros? Sí, también lo infiltramos nosotros. ¿En el mismo acto? En el mismo día podemos hacerlo. El paciente se puede llegar, diagnóstico, tratamiento, hasta dentro de 6 meses, un año. Eso es un lujo para la población utrerana, ¿no? Eso es un lujo. Lo agradecen mucho los pacientes. Sí, porque además es inmediato como sede del dolor. Claro, muchos pacientes dicen, pero ya doctor, ya, digo, pues ya, ahora mismo. Ah, bueno, qué bien. Sí, no, entonces, en ese sentido el acto único realmente que lo hemos comentado, yo creo por excelencia quizá este hospital, y además fue muy pionero en el tema del acto único. El acto único, digamos, bueno, al fin y al cabo es el intentar
diagnosticar en una misma, digamos, consulta, incluso establecer un plan terapéutico en el mismo momento, de tal manera que evitamos, digamos, unos tiempos innecesarios. Yo recuerdo tiempo A, ¿no? Por ejemplo, se hacía un hombro doloroso, ¿no? O que tuviera una tenitis, bueno, le pedían su radiografía, volvía y pasaba un mes. Y hoy día, bueno, pues lo valora en consulta, incluso se le puede hacer una ecografía, y si requiere incluso una infiltración, pues se hace en el mismo día. Eso insistiremos mucho a lo largo de todos los programas, de que el Hospital de Alta Resolución de Utrera está centrado y dirigido en el acto único, es decir, la enorme labor de gerencia, de dirección médica y de dirección de enfermería, de gestionar todo el hospital para conseguir el acto único en todas sus especialidades. Eso es una labor de gestión muy compleja, porque tenemos que tener a enfermería, tenemos que tener las agendas para poder hacer eso, tenemos que interrelacionarnos, y eso es un auténtico valor que lleva el Hospital de Alta Resolución desde el primer día, desde la primera gerencia hasta hoy día, y cada vez mejorando y ampliando la cartera de servicios. Desde luego que también en las consultas, por ejemplo, lo que hablábamos del acto único en cuanto a infiltración, la ecografía, que ahora te hablará Mateo también, que si no fuera también por el personal de enfermería, las auxiliares que están presentes con nosotras en las consultas, ese trabajo sería mucho más complicado. Quien dice enfermería dice los auxiliares, que son fundamentales. Y en vuestra consulta aún más, ¿no? Porque claro, por esos procesos. Vosotros me imagino que veis al paciente, ahora lo tengo que explorar la cadera o la rodilla, y ahora el auxiliar ayuda a colocar al paciente, a tal. Sí, la labor de la auxiliar de enfermería, pues realmente las cosas serían esa labor de auxiliares, tanto en vosotras como en la consulta de cardiología, exactamente igual. Es fundamental la labor de auxiliares, porque van coordinando, y tú, mientras que van preparando al paciente para explorarlo, tú vas haciendo la historia clínica en el ordenador. Entonces, además, bueno, un poco, ¿no?, el tema de los pacientes cuando van llegando, aportan su documentación, etcétera, y la verdad facilita enormemente la labor nuestra, ¿no? Comprendo perfectamente, pues yo en mi sentimiento de que te sientas utrerano, de que seas utrerano, bueno, medio utrerana, o al menos soy utrerana de raíces, y de corazón. Bueno, y la verdad que... Vamos acabando, y hay una enfermedad muy frecuente en la población, mi madre lo tiene, mi suegra, que es el síndrome del túnel carpiano. Cuéntame, doctor Moreno, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Para que lo entendamos todo. El síndrome del túnel carpiano, además, una de las patologías que ahora verán por el acto único, precisamente. Bueno, pues al fin y al cabo lo que ocurre es, a nivel de lo que es la muñeca, hay como un túnel, ¿no? Ahí la base del túnel, que son una serie de huesos, y en medio de ese túnel, digamos, pues lo atraviesa un nervio, ¿no? En concreto, bueno, el nervio mediano, y en ciertas ocasiones el techo de ese túnel tiene un ligamento que a veces compromete, digamos, el paso de ese nervio. Al comprometer ese paso de ese nervio, pues produce una sintomatología que sobre todo es, bueno, el adormecimiento de la mano, de ese territorio del nervio, pérdida de fuerza, muy típico de los calambres nocturnos. Y en el túnel carpiano, precisamente, últimamente hemos introducido una de las técnicas así más novedosas, que es el diagnóstico por el ecográfico, ¿no?, que lo hacemos en acto único, en la misma consulta. ¿Una ecografía? Una ecografía, correcto. Wow. Porque el diagnóstico básico, aparte de la clínica y la exploración, uno de los diagnósticos más clásicos es por la electroneurografía, es decir, es medir, digamos, la velocidad de conducción, ¿no?, de los nervios, la velocidad de los nervios. Y bueno, efectivamente se sigue haciendo y tiene sus indicaciones, pero la ecografía tiene la ventaja de que en el mismo acto lo podemos realizar, medimos el diámetro de este nervio. Si tiene una serie bueno, un engrosamiento determinado, pues se puede llegar a establecer ese diagnóstico. Incluso nos evitamos el hacer una electroneurografía. Además hay que hacerla en el Virgen de Rocío. Claro, la electromiografía hay que hacerla en Virgen de Rocío. El paciente tiene que ir para allá. Por lo tanto, con vuestra ecografía estáis evitando un traslado del paciente. Sí, digamos, el tiempo, un traslado, una incomodidad, y luego una prueba realmente, hombre, más, digamos, más dolorosa. Y luego eso, ¿qué tratamiento tiene, Mateo? Claro, el tratamiento en principio, en base del grado de túnel del carpo, si es un grado leve, moderado, pues normalmente optamos por tratamiento conservador, ¿no?, desde lo que es una medicación hasta lo que son una ortesis de inmovilización, como una férula, eso a veces se infiltra, etcétera.
Y en los casos en que ya, digamos, tiene o no va bien al tema conservador o ya tiene una intensidad relativa, pues ya realmente el tratamiento el quirúrgico, operar, que es liberar el ligamento, digamos, derivaría en ese caso a los traumatólogos. De hecho, está muy interrelacionado. Tenemos un protocolo hecho en trauma rehabilitación y prácticamente los túneles carpianos se derivan a la consulta, se le hace su ecografía. Y bueno, en ese sentido pues ha avanzado mucho. Una interrelación íntima entre la especialidad y luego la ventaja del paciente, efectivamente, de evitar tiempo innecesario y desplazamiento. Sí, porque ahora mismo el tema de desplazamientos y hospitales lo debemos evitar, y más ahora en los tiempos de pandemia, ¿no? Claro. Esa puede ser mi última pregunta, Estefanía. ¿Cómo os habéis adaptado vuestro servicio, todo el servicio de aparato locomotor, incluyendo fisioterapia, traumatología? ¿Cómo os habéis adaptado a esta pandemia del COVID? ¿Qué habéis tenido que hacer para adaptar y seguir manteniendo la actividad asistencial? Ha sido un esfuerzo en general, ha sido desde todo el personal de nuestra unidad, los pacientes que han aportado mucho, han sido súper colaboradores con la situación, y todavía me acuerdo ese viernes 13 de marzo en lo que casi no sabíamos qué iba a pasar, y entonces claro, ya fue una situación que digo, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Pues nos juntamos, intentamos reajustar todo lo que eran los tratamientos que se podían hacer en sala, que los pacientes no tuvieran que venir, se hicieron tratamientos a través de vídeos que se hicieron para de fisioterapia. Eso te lo explicarán ya los fisioterapeutas, que hicieron un trabajo excelente. Seguimiento telemático. El paciente que tenía que venir se le hacía un espacio para que el paciente viniera exclusivamente. Durante ese largo tiempo que estuvimos en cuarentena, pues intentamos acercarnos lo más posible a esos pacientes. Ya después, conforme ya hemos vuelto a trabajar en las consultas, pues hemos adaptado obviamente la estancia de la consulta, ventilando, las medidas higiénicas y siempre colaborando médicos, pacientes, fisioterapeutas, todos en conjunto, para que todos podamos estar lo más seguros posible y recibiendo, por supuesto, el tratamiento adecuado. Eso siempre por delante. Sí, doy fe que lo habéis hecho estupendamente. Y os felicito como si fuera paciente, ¿no? Doy fe, que he sido paciente. Bueno, pues Mateo, Estefanía y Ana, nuestra tercera rehabilitadora, que no cabemos, pues no cabemos cuatro. Ella, bueno, pues, pero es como si tuviéramos aquí a Ana. Desde ella transmite los saludos de nuestra parte, exactamente. Agradeceros vuestra presencia, vuestra disponibilidad desde el primer día. Venga, pues sí, hacemos el programa. Creo que ha sido muy productivo para la comarca, para que los utreranos conozcan a sus especialistas y conozcan qué hacemos aquí, cómo se organiza, etcétera. Y si me permitís un mínimo resumen o frases de lo que habéis dicho, yo resaltaría primero la continuidad asistencial que habéis tenido con atención primaria. Eso es fundamental. Yo soy defensor ultranza de la atención primaria, y que atención primaria os lo derive. Vosotros diagnosticáis, empezáis el tratamiento y continuáis la atención con atención primaria, me parece un auténtico lujo. Resaltaría también el acto único, hacéis acto único en rehabilitación física, traumatología, aparato locomotor. Gracias a vuestra labor, a vuestra gestión y a la labor de enfermería y de auxiliares de enfermería, ¿no? Y tercero, resaltar que dentro del aparato del equipo de aparato locomotor, rehabilitación, podemos decir que es más quizás el eje donde la mayoría de las patologías de atención primaria os la derivan a vosotros. Es decir, es muy importante que los utreranos, la comarca, sepa que la mayoría de las patologías que duelen, me duele la columna, me duele la espalda, son derivadas a los especialistas de rehabilitación. Vosotros completáis el diagnóstico, empezáis el tratamiento, y según el diagnóstico y según la evolución del tratamiento mandáis a fisioterapia, a vuestra traumatología de aquí del hospital o a la traumatología que no tengamos aquí, como por ejemplo la de la columna de Virgen de Rocío, porque sea muy específico, ¿no? Entonces son tres
ideas que creo que podemos ser resumen de vuestra Nada, labor. he hecho un resumen, creo. ¿Así? Perfecto. A que me meto coordinador de cardiólogo de cambio a rehabilitador. No lo hubiera dicho yo mejor. Ahí. Una completa sincronía del hospital de alta resolución de todos sus trabajadores. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra disposición a escucharnos a nosotros, los profesionales del Hospital de Utrera, y daros las gracias por vuestro comportamiento también en la pandemia y por la manera que quieren los utreranos a su Hospital de Utrera. Insistí, Utrera y comarca, ¿no? No nos olvidemos de los pacientes del Coronín, Los Molares, el Palmar, etcétera, ¿no? Guadalema, etcétera. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que les haya gustado. Espero que el objetivo del programa, que era conocer a sus profesionales del Hospital de Utrera, lo hayamos alcanzado, que conozcan la humanidad de sus profesionales y invitarlos al programa de la semana siguiente con otros compañeros, con otros profesionales. Hasta ahora.